Waldo Ansaldi, que es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba. Su trabajo, digamos, para mí central, tiene que ver con el análisis sociológico de procesos históricos. Es profesor en la UBA, es investigador y ha realizado una enorme cantidad de publicaciones. Buenos días a todas y todas. Mi agradecimiento a las organizadoras por la invitación a compartir este foro y este panel. En los últimos 25 o 30 años del siglo pasado, el capitalismo cambió su patrón de acumulación para pasar a regir el patrón de acumulación basado en la valorización financiera. Y este cambio es significativo por diversas razones, porque a cada patrón de acumulación del capital corresponden diferentes formas de organización y de acción, tanto política, social, cuanto de acción del Estado. En términos generales, se popularizó la idea de que este cambio apareció bajo la forma llamada neoliberales, otras neoconservadoras o usualmente también políticas del consenso de Washington. La denominación de estos procesos no es un dato menor y en mi caso particularmente soy muy poco afecto a los neos, porque los neos a veces efectivamente expresan algo nuevo y muy a menudo expresan nuestra incapacidad de definir procesos en curso que modifican lo que estaba ocurriendo hasta no hace mucho tiempo atrás. Pero además, porque cuando uno analiza con detenimiento eso que se dio en llamar neoliberalismo, encuentra con que no hay demasiadas diferencias con lo que fue el liberalismo inicial. Y aquí quizás convenga hacer una acotación, porque en América Latina y en Argentina en particular, la expresión liberalismo y por extensión neoliberalismo pone el énfasis en la dimensión puramente económica de esta concepción, dejando de lado los elementos filosóficos y políticos del liberalismo, aquellos que irrumpieron en el siglo XVIII, poco antes, XVII, XVIII, transformando la historia del mundo europeo occidental en primer lugar y por extensión más temprano que tarde a prácticamente todo el planeta. Y esta es una distinción que convendría tener en cuenta porque la generalización de la expresión liberalismo como descalificadora tiene sus inconvenientes, sobre todo cuando lo abordamos en el plano de las luchas políticos-ideológicas. Y muy particularmente cuando analizamos, y en el caso específico de América Latina, lo que fue el proceso de construcción de los estados postcoloniales, donde el liberalismo y su transacción con el conservadurismo jugó un papel muy importante. A comienzos del siglo pasado, en una célebre polémica entre Benedetto Croce y Luigi Einaudi, dos grandes figuras del liberalismo italiano, el primero sugirió la posibilidad, propuso distinguir entre liberismo y liberalismo. Y en esa distinción, Croce señalaba que el liberismo hacía alusión a los elementos doctrinarios de las propuestas económicas del liberalismo y mantenía la expresión liberalismo para referirse a los aspectos doctrinarios filosófico-políticos. Esta distinción, que es bastante aceptada en Italia, prácticamente no salió de las fronteras de la península. Y a mí me parece que es una distinción bien pertinente y me gustaría rescatarla. Entonces diría, lo que vivimos en este proceso generado en la última parte del siglo XX, con el cambio de patrón de acumulación y el retorno a políticas fundamentales del liberismo, con su primacía del mercado,
su reducción del papel del Estado, pero no en la línea del liberalismo filosófico-político del agostamiento del Estado, sino en el sentido de su no intervención en el campo de la economía, salvo para crear condiciones favorables a las burguesías de los países en cuestión. Porque en ese punto sí el Estado es absolutamente necesario para que esta clase obtenga este conjunto de demandas que reclama en su favor. Con el cambio de siglo, las políticas de este corte, las políticas fundadas en el Consenso de Washington, que habían tenido una formidable expansión en América Latina desde la instauración de la dictadura de las Fuerzas Armadas chilenas, personificadas especialmente en la figura de Augusto Pinochet, que de algún modo fue el ariete con el cual las después llamadas políticas de Washington afirmaron su embestida, que en la mayor parte de nuestros países se desplegó después en situaciones de democracia. En Argentina, la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas intentó también establecer una política de esta índole, fracasó por diferentes razones, sobre todo debido a contradicciones internas entre las distintas fracciones, no solo de las tres fuerzas, sino incluso en el interior de cada una de ellas. Algo parecido ocurrió en Uruguay y en el caso brasileño, la larga dictadura instaurada en 1964 mantuvo siempre una política que podríamos caracterizar rápidamente como cepalina desarrollista, es decir, con una fuerte apelación a la inversión de capitales extranjeros, pero con una no menos fuerte intervención del Estado, decidiendo dónde dirigir esas inversiones, lo cual ayuda a entender mucho de la dinámica de la economía, de la sociedad y de la política brasileña a lo largo de esta dictadura. El caso chileno se volvió paradigmático y entre otras cosas porque incluso sirvió de aliciente a muchas de las políticas que impulsará poco tiempo después, en la década de 1980, aquella que es sinónimo de aplicación de las políticas del Consenso de Washington, Margaret Thatcher en el Reino Unido. En Argentina, ustedes lo saben, después del fracaso en la aplicación de estas políticas por parte de la dictadura, van a tener su apogeo en la década de 1990, en el periodo llamado menemista. Con el cambio de siglo se apreció en varios de nuestros países la aparición de gobiernos denominados a veces progresistas, a veces de centro-izquierda, otras de nuevo izquierda, y aquí también la denominación es una cuestión no menor, en la que habría que profundizar mucho más allá de estas rápidas caracterizaciones que se han tornado de sentido común. Y estos gobiernos, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, de algún modo, de una manera u otra, han llevado adelante políticas morigeradoras de los efectos más perniciosos de esas políticas. En muchos casos con una fuerte recuperación del papel del Estado, políticas orientadas a la solución o la atención prioritaria de demandas de las clases populares, sobre todo para impulsar una mayor participación en la distribución del ingreso. Esto que es un proceso por todos conocido, que empieza a hacer agua en los últimos años y que se sitúa en esta formidable embestida de las burguesías latinoamericanas bajo posiciones políticas de derecha que caracteriza a los años más recientes, con algunas cuestiones a las cuales habría que prestar atención y a las que voy a hacer una referencia muy breve habida cuenta del tiempo disponible. Ahora, la aparición de estos gobiernos con políticas que de algún modo cuestionaban los fundamentos más fuertes del Consenso de Washington o del liberismo, permitieron una transferencia de recursos en favor de las clases populares.
permitieron en muchos casos, y esto es notorio en el de Brasil y en el de Venezuela, el acceso de grandes mayorías a un estilo de vida, a satisfacción de necesidades que históricamente les habían sido negadas. Es interesante si uno pudiera hacer un análisis comparado de lo que supuso esta masiva incorporación de los postergados, en el caso brasileño y en el caso venezolano, porque son cualitativamente diferentes, y esa diferencia, que tiene que ver sobre todo con el grado de industrialización alcanzado por cada uno de estos países, entre otras cosas, permitiría también explicar un poco mejor qué es lo que está ocurriendo en uno y en otros de estos países en la coyuntura actual, que no es una coyuntura post-neoliberal, porque, como sabemos, el llamado neoliberalismo nunca se fue. En consecuencia, llamarlos post-neoliberal me parece que, en lugar de clarificar, confunde. En todo caso, fueron gobiernos que llevaron adelante políticas contrarias a las denominadas neoliberales o del consenso de Washington, o, como yo prefiero decir, recordando a Benedetto Croce, políticas liberistas. Políticas liberistas que, por otro lado, están crecientemente reñidas con los fundamentos doctrinarios, filosóficos y políticos del liberalismo originario. Y este no es un dato menor cuando uno analiza la forma en la que los supuestos ideológicos, las corrientes, las doctrinas, se ponen en acción. Una cuestión, o quizás dos, entrelazadas, que transitó todo este periodo, que hoy aparece resignificada en buena parte de estos países donde las burguesías han lanzado una formidable campaña para incrementar su nivel de participación en la distribución del ingreso y en la cuota de poder, se centró en dos cuestiones a menudo separadas, pero que en realidad están imbricadas. Y no es casual no solo la separación, sino que en la mayoría de los discursos, en esa separación, se pone el énfasis en uno de los componentes y se deja en sordina o en un plano mucho menor al segundo de los componentes. Me refiero a la pobreza y a la desigualdad. Porque hay una proliferación de discursos acerca de la pobreza, de los incrementos de la pobreza, y no estoy hablando del cinismo de la pobreza cero. Estoy hablando de aquello que dice, bueno, hay efectivamente que luchar contra la pobreza, hay que disminuir el número de pobres, y esto efectivamente hay que reconocer que la mayoría de los gobiernos hicieron o llevaron adelante políticas que disminuyeron los índices, los hombres y mujeres en condición de pobres. Porque además no hay que olvidar, y ustedes como trabajadoras y trabajadores sociales son particularmente sensibles a esta cuestión porque tratan cotidianamente en su profesión con ello, es que detrás de las cifras que se manejan en el campo de la economía o de cualquier disciplina, en realidad lo que se trata es de hombres y de mujeres y de niños y de seres humanos. Y entonces, cuando uno lo analiza desde esta perspectiva, la cuestión adquiere características completamente diferentes. Ahora, de la desigualdad se habla menos, y la desigualdad es un punto central para caracterizar no solo a las distintas sociedades, sino también a las posiciones políticas, ideológicas, filosóficas que existen frente a este problema. En la década de 1990, el filósofo de Anillaco, para los compañeros y compañeras que no son de Argentina, el filósofo de Anillaco es el expresidente Carlos Menem, dijo en una reunión: entre ustedes pobres habrá siempre. Que pobres habrá siempre implica dos cosas: que lo había en ese momento y que los había en el pasado. Pero también implica reconocer o postular que la condición de pobre, que la pobreza, es un elemento constante, un elemento históricamente presente en las sociedades humanas, lo cual es una falacia formidable. Nuestros presidentes en general se caracterizan por tener muy poco conocimiento de los procesos históricos, o tal vez porque, como decía el viejo Hegel, ni los pueblos ni los gobiernos aprenden nunca nada de la historia, y esto parece muy a menudo una verdad fuera de toda duda. Digo, ¿por qué?
Porque como muy bien mostró Karl Polanyi en un libro excelente, La Gran Transformación, un libro de fines de los años 1940, en su edición original en inglés, los pobres aparecieron en el siglo XV en Inglaterra y alcanzaron su punto más alto como co-constitutivo de la nueva sociedad hacia 1780. Y el argumento de Polanyi es bien interesante porque la aparición de la condición de pobre ocurrió pari passu la formación y el desarrollo del capitalismo. Es decir, los pobres nacen con el capitalismo. Y con el nacimiento del capitalismo, los pobres eran funcionales al desarrollo del capitalismo. ¿Por qué? Porque van a constituir el ejército industrial de reserva y o la clase proletaria industrial. También es cierto que la condición de pobre era funcional a los señores feudales que estaban en un proceso de desaparición. ¿Por qué? Porque contribuir al sostén de los pobres mediante dádivas a la Iglesia implicaba ganarse la salvación eterna cuando subieran al cielo, supuesto de que subieran al cielo, cosa que uno podría entrar a dudar. De modo que la pobreza se convirtió en un elemento de especulación en varios sentidos. Ahora, con las políticas de los años con las políticas del Consenso de Washington, donde reaparece la pobreza en niveles exacerbados, dejó de tener la misma significación de antaño, porque en aquel entonces los pobres estaban en los márgenes de la sociedad, pero dentro de ella. Con las políticas del Consenso de Washington, los pobres dejaron de estar dentro de los márgenes de la sociedad, fueron situados fuera de ellos, fueron excluidos. No casualmente, la sociología británica acuñó una frase que puede ser discutida, quizás no es la más feliz, pero en todo caso da cuenta de la constitución de un nuevo colectivo social a la cual han denominado infraclase, es decir, aquellos que están por fuera de la estructura de las clases sociales y en consecuencia condenados a una exclusión de la mayoría, si no de la totalidad de las actividades, de las acciones que ocurren en el seno de una sociedad. Si pobres habrá siempre, la cuestión de la desigualdad adquiere un tono todavía más grave, porque la desigualdad que es absolutamente negada por estas políticas y por quienes las defienden y propician, lo plantean también a ella como un dado natural, como algo que ha existido siempre, que es congénito, íncito a la condición humana. Desde que hay sociedades humanas, hay, dicen, desigualdad. Y este es un punto que el liberalismo trató de resolver, el liberalismo de fines del XVIII, comienzo del siglo XIX, trató de resolver mediante la introducción de la proposición de la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es obviamente una ficción, pero una de las tantas ficciones con la cual la burguesía ha construido su cosmovisión del mundo y fundamentado el ejercicio de su dominación sobre el resto de la sociedad. Es cierto que los seres humanos somos naturalmente desiguales, pero naturalmente desiguales ¿en qué? En algunos aspectos y no en todos. Y en aquellos aspectos en los que es indudable que existe desigualdad de género, desigualdad de color de cabello, de color de los ojos, de altura, de peso, de todo lo que quiera, todo eso son elementos, rasgos de la naturaleza, pero no estamos hablando de esa desigualdad. La desigualdad es la distinta ubicación que existe en el interior de una sociedad en la cual hay unos que están más arriba, otros que están más abajo, y ese estar más arriba o más abajo en la célebre figura de las pirámides sociales indica que se tiene acceso a mayor o a menor cantidad de bienes de toda índole, bienes económicos, bienes culturales, bienes simbólicos, etc. Esta desigualdad es también ella congénita o concomitante con el desarrollo del capitalismo. Y tanto más se desarrolla el capitalismo,
tanto más se acentúa la desigualdad, lo cual no deja de ser una paradoja, porque si algo caracteriza al capitalismo es su formidable capacidad de revolucionar las fuerzas productivas. Esto que tanta admiración le causaba a Karl Marx. La burguesía ha demostrado que históricamente el colectivo, la clase social, con mayor capacidad de revolucionar y de una manera permanente las fuerzas productivas. Y esto ayuda a entender por qué este modo de producción tiene la dinámica que tiene y las características que tiene en la actualidad, además acentuadas con la revolución científica tecnológica de la última parte del siglo pasado. En los comienzos de la lucha contra el capitalismo, aquel principio igualitario levantado por el liberalismo inicial, aquel que se plasmó en la Revolución Francesa, ustedes recordarán, libertad, igualdad, fraternidad, esos tres elementos centrales para pensar una nueva sociedad. No casualmente los revolucionarios franceses crearon un nuevo calendario y medían la historia de la humanidad a partir del año cero, que era el año de la Revolución de 1789. Una nueva historia de la humanidad que se iniciaría. Claro, después recularon y se volvió al antiguo calendario, y el retorno al viejo calendario no era solamente una cuestión de forma, implicaba también que ciertos principios habían sido desplazados y reemplazados por otros. Y esto se nota muy bien en las formulaciones del utilitarismo inglés, y particularmente en Jeremy Bentham, uno de los grandes pensadores de esta corriente, cuando decía, si los legisladores se encuentran en la duda entre la igualdad y la seguridad, no pueden dudar, deben optar por la seguridad. Y la seguridad era entonces, como ahora, Bentham escribió a fines del 18, comienzo del 19, era la seguridad de la propiedad privada y no otra cosa. Y esto es lo que reaparece actualmente. Y reaparece además en una magnitud que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Y se corona con lo que en sociología llamamos el cierre social. El cierre social es ese proceso por el cual hay una apropiación de una cantidad de recursos de toda índole, materiales, simbólicos, en favor de unos individuos o de un colectivo más o menos amplio en detrimento de otros. Y esto es lo que hoy se está afirmando. Bueno, en Argentina es un caso notabilísimo. Ayer se dieron a conocer las cifras de desempleo del primer semestre de año, 9.3, lo cual implica un incremento importantísimo respecto de los años precedentes. Y esto recién comienza. De modo que aquí nos encontramos frente a esta cuestión. Como el tiempo es corto, quiero terminar con una referencia que me parece bien significativa, porque el problema de la igualdad o la posición frente a la desigualdad es lo que define a los hombres y mujeres ideológica y políticamente si se está en la izquierda o a la derecha. Porque para la derecha la desigualdad es algo que hay que mantener, reproducir, porque está dado por Dios, la historia, la naturaleza, o porque fue un dato natural. Para la izquierda, la lucha contra la desigualdad es el motivo central que justifica su modo de ser y su propia calidad de ser. Y en esto me parece que es donde se debaten cuestiones que son absolutamente fundamentales y en las que no siempre se le presta la debida atención. Y hoy el problema de la desigualdad, que es mayor como nunca jamás en la historia de la humanidad, y esto hay que repetirlo, y América Latina es, como se viene diciendo de los años 1950, no es el continente más pobre del mundo, es el continente más desigual. Y esta desigualdad se ha ido incrementando de una manera escandalosa. Le doy para terminar una cifra de un informe de 1997, casi 20 años atrás. En ese informe, es decir, antes de toda esta ofensiva que el patrón de acumulación basado en la valorización financiera ha expulsado a muchísimas personas de la sociedad, en ese entonces, siete personas tenían una fortuna con la cual se podía llegar a un monto de $80.000 millones que hubiera permitido terminar con la pobreza en todo el mundo en el plazo de 2 años.
hace 20 años. Hoy no tengo cifras como para saber cuántos son los poquísimos hombres que en el mundo tienen un volumen de riqueza de una magnitud tal que podrían terminar con la pobreza en el mundo en un plazo de 2 años. Muchas gracias.